Hago llegar a cada uno de ustedes mi atento saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Estamos viendo cómo el arca de Noé es un símbolo del Señor Jesucristo, que provee seguridad, suficiencia y sustento. También dijimos que en primer lugar la gracia provee un Salvador y en segundo lugar la gracia provee salvación. Ahora por favor mire Génesis capítulo 6 versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Adelántese por favor al versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Veamos Romanos 3, versículo 24, donde dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia significa que Dios nos salva independientemente de cualquiera de nuestras obras, esfuerzos propios o buenas acciones. Usted no se salva guardando los 10 mandamientos, ni se salva dando su dinero, ni siendo una buena persona, ni se salva por medio del sudor de su frente, sino por medio de la gracia del Dios omnipotente. La gracia simplemente significa las riquezas de Dios a costa de Cristo. Es por gracia, amigo, que usted se salva, por gracia, por gracia. Pero no se olvide que es por gracia, por medio de la fe. Usted tiene que estar a bordo del barco de la gracia. Si no lo está, se ahogará. No será un santo que no puede hundirse. Veamos Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Noé tenía que dar un paso de fe. Y ese paso de fe fue todo lo que necesitó Noé para entrar en el arca. Dios dijo: Noé, tú y toda tu familia entren en el arca. Un gran paso de fe. Vayamos por un momento al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Fue Noé salvo por obras? No. Fue salvado para hacer buenas obras. Leamos Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No nos salvamos por hacer buenas obras, somos salvos para hacer buenas obras. Las buenas obras son el fruto de la salvación, no la raíz de la salvación. No somos salvos por fe y obras, somos salvos por una fe que obra. Las buenas obras que realizamos no son para salvarnos, son simplemente una señal de nuestra salvación. Tercero, la gracia provee seguridad. ¿Piensa que Noé estaba seguro en esa arca? Bueno, ni siquiera tiene que pensarlo, porque sabe que él estaba seguro en ella, puesto que en Génesis capítulo 7, versículo 1, Dios le dijo a Noé: Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Dios no dijo: Noé, ve al arca, sino que dijo: entra. Si estoy de pie fuera de una habitación y digo: ve a la habitación, eso significa que estoy fuera. Usted entraría a donde yo no estoy. Pero si estoy en una habitación y digo: entra a la habitación, eso significa: entra a donde estoy. Correcto. Él no dijo: ve al arca, sino entra en el arca. ¿Qué significa eso? Dios estaba en el arca. Dios está en Cristo. Cristo es el arca de seguridad. ¿Quiere que le diga cuándo naufragaré? Naufragaré cuando Jesús naufrague. ¿Quiere que le diga cuándo perderé mi relación con Dios el Padre? Perderé mi relación con Dios el Padre cuando Jesucristo pierda su relación con el Padre, y Él no la puede perder.
¿Qué tan seguro está usted? Cuando usted está en el Señor Jesucristo, está lo más seguro posible, porque usted está en Cristo. Note el capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, o sea, los que entraron, están en Cristo. La seguridad está en Cristo. Amigo, la Biblia nos dice clara y específicamente, y me encanta lo que asegura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto es lo que afirma, escúchelo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Cuando Dios puso a Noé en el arca, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. ¿Sabe lo que la Biblia enseña acerca de los que creemos en el Señor Jesucristo? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios no solo mantuvo el agua afuera, sino a Noé adentro. Se dirá, ¿y qué si pierdo mi salvación? ¿Cómo podía Noé perder su salvación? Dios cerró la puerta. Noé quizás se cayó muchas veces dentro del arca, mas no podía ser lanzado fuera de esta. Amigo, si usted no cree en la seguridad aquí abajo, ¿qué le hace pensar que tendrá seguridad allá arriba? He leído en la Biblia que ángeles han caído del cielo. La seguridad de la salvación no está en un lugar, sino en una persona, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Ellos estaban en el arca y la seguridad de Noé dependía de cuán segura era esa arca, porque Noé iba adentro. Esta tenía expiación por fuera y por dentro, tenía suficiencia por dentro, y Dios cerró la puerta. Amigo, permítame decirle algo. La gracia no solamente nos salva, sino que nos mantiene salvos. La gracia provee un salvador, la gracia provee salvación y la gracia provee seguridad. Es una gracia admirable. Es sorprendente lo que algunas personas creen en el tipo de salvación que llegan a creer. Imagínese la historia de Noé de esta manera. Si Dios le hubiera dicho a Noé, mira, Noé, vendrá un diluvio impetuosísimo, deberás construir una embarcación, así que quiero que tomes unos palos de escoba y que los uses como barras de sostén en el exterior del arca. Una barra o estaca para que te sujetes tú, y otra es para tu esposa, otra para Cam, otra para Sem y otra para Jafet y sus esposas. Y cuando comience a llover, Noé, toma una escalera, súbete a ella y sujétate a una de esas barras. Sostente con todas tus fuerzas, porque será una tormenta terrible. Y Noé, si tan solo te sujetas hasta que las aguas bajen, entonces estarás a salvo. ¿Cree que eso es salvación? Puede ver a Noé sosteniéndose de esa barra y diciéndole a su esposa, cariño, ora que podamos ser fieles y sostenernos hasta el final. Ese es el tipo de salvación que muchos creen tener. Piensan que se mantienen salvos porque se sujetan de Dios. Amigos, nos mantenemos porque Dios nos sostiene. Jesús mismo atestiguó, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué he sido guardado todos estos años? ¿Por ser un buen hombre? No. Porque tengo un gran Salvador, la gracia admirable de Dios. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y la gracia provee un Salvador. El arca era una representación de Jesús, la gracia provee salvación. La Biblia dice que Noé fue justificado por la fe cuando él entró en el arca de la gracia. Y la gracia provee seguridad. Verá,
Si usted se salvara por obras, tendría que mantenerse salvo por obras. Mas si es salvo por gracia, la gracia de Dios le guarda. Dios destruyó al mundo la primera vez por medio del diluvio. ¿Cómo lo va a destruir la segunda vez? Veamos en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 3, comenzando en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Amigo, cada vez que usted encuentra a una persona que se burla de la palabra de Dios, esa será una persona que camina según su propia concupiscencia. Si usted encuentra a un hombre que vitupera la palabra de Dios, habrá encontrado a un hombre con las iniciales del diablo grabadas en su corazón. Encuentre a una mujer que se mofa frente a la palabra de Dios, y esa mujer será cubierta con las nauseabundas huellas digitales del pecado. Bordadores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esa es historia antiguo testamentaria. Pero ahora escuche lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Agua la primera vez, fuego la segunda. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Algunos dirán que ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús ascendió a los cielos. Es cierto, ya estamos en el tercer milenio, pero a los ojos de Dios solo han pasado 2 días. Para Él 1000 años es como un día. Pero Pedro asegura que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué este mundo no ha sufrido todavía un bautismo de fuego y juicio? Porque Dios está esperando que muchos que me escuchan este mismo momento procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguno perezca. ¿Sabe por qué Matusalén vivió 969 años? Porque Dios reveló, cuando Matusalén muera, vendrá el diluvio. Puedo mostrarle en la palabra de Dios que el diluvio vino exactamente el día en que Matusalén murió. Y la razón por la que no murió antes no fue porque tenía buenos genes, sino que Dios tuvo gran misericordia, le mantuvo vivo. Dios continuó manteniéndole vivo porque Él no quería que nadie pereciera en ese diluvio. Así que Dios continuó dando una oportunidad tras otra. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Alguna vez le ha llamado a algún ladrón diciéndole, Señor, esta noche robaré en su casa? Muchos dicen, no creo que Jesús venga hoy. Esa es una señal que sí pudiera venir, porque Él enseñó que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando Pedro escribió esto, la gente no sabía nada acerca de fisión nuclear. Decían, eso es ridículo. La tierra
tierra quemándose, los elementos ardiendo, el aire ardiendo. Bueno, no es tan ridículo hoy. Los elementos ardiendo serán desechos. La palabra arder significa literalmente fiebre, calor intenso, combustión nuclear, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, aquí está la pregunta para todos nosotros, escúchela. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué nos dice todo esto? Escúcheme, hijo, escúcheme. Dios quiere que usted sea salvo hoy, y le habla diciendo, no bosteces ante Dios. Se dirá, bueno, ya han pasado 2000 años, el juicio no vendrá. Tan seguro como que estoy aquí, el juicio vendrá. La tierra se derretirá con un calor intenso, y será mejor que usted esté en el arca de seguridad, cuyo nombre es Jesucristo, y que conozca la gracia del Dios omnipotente, la maravillosa y admirable gracia de Dios. Puedo imaginarme a un pequeño niño en los días de Noé venir donde su papá y decirle, papi, ¿sabes con quién estuve? Estuve con el señor Noé, y él está construyendo un barco. No puedes creer lo enorme que es. Y el señor Noé también predica. De vez en cuando deja el martillo a un lado y habla a la gente que está mirándole construir ese barco. Y el señor Noé dice que Dios le ha dicho que está cansado de cómo la gente está viviendo, y que va a juzgar al mundo, y que va a enviar un gran diluvio. El señor Noé dice que los que no estén en ese barco perecerán ahogados. Y el padre de ese muchachito comienza a reír, y el pequeño tiene una lágrima en sus ojos, y el padre lo ve, y abrazando a su hijo le dice, hijo, lo siento, no me estaba riendo de ti, me reía de mí mismo. Déjame decirte algo. El señor Noé ha estado construyendo ese barco por muchos años. Cuando yo era un niño pequeño como tú, iba a ver de construir su barco, y él nos decía la misma historia, y eso me asustaba muchísimo. Por eso me reía, hijo. Y cuando yo le conté eso a mi papá, él me dijo que cuando él era un muchachito, le sucedió exactamente lo mismo. O sea, que tu abuelito vivió la misma experiencia mía, y ahora tuya también. Hijo, no dejes que ese fanático religioso te asuste. Vamos, anda, come tu comida. Como fue en los días de Noé, así también será. Vendrán burladores en los últimos días que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Creo que cuando Noé puso el último clavo en el arca, era tal vez lo último que él poseía. Cuando entró en el arca era pobre, mas cuando salió, todo el mundo le pertenecía. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así como Dios le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, yo le digo hoy con la autoridad de la palabra de Dios que usted necesita venir a Jesús, necesita ser salvo, y puede ser salvo, y puede serlo por gracia por medio de la fe. Usted necesita depositar su fe en la gracia de Dios, necesita confiar en el Señor Jesucristo. Si usted no tiene la absoluta seguridad de su salvación, le invito a decir conmigo la siguiente oración. Querido Dios, soy un pecador, y mi pecado merece tu juicio. Sin embargo, Jesús, tú eres mi arca de salvación, de seguridad, de suficiencia. Las aguas de la ira de Dios te golpean a ti, en vez de golpearme a mí. Ven a mi corazón ahora. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, por fe. Te entrego mi vida y ayúdame, Señor Jesús, a nunca avergonzarme de ti. Dame la fuerza para confesarte públicamente. Lo pido en tu santo nombre. Amén. ¿Me permite hacerle una pregunta?
Está a bordo del arca de seguridad. Ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Se ha dado un cambio en su vida. ¿Tiene usted realidad o religión? Amigo, amiga, si hizo esa oración conmigo y lo hizo con fe y sinceramente, le puedo asegurar que Dios ya le perdonó sus pecados. Mucho apreciaré si nos escribe contándonos de su decisión espiritual por Cristo. Así nos regocijaremos por usted y tendremos el grato privilegio de orar por usted como nuevo creyente en el Señor Jesucristo.